Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial y a la Red de Investigadores de Historia Económica por esta segunda sesión del Seminario Colombiano Historia Económica. Gracias en particular a Beatriz, María Fernanda y Karen por su trabajo. Hoy vamos a conversar sobre caricatura e historia económica. Daniela Pacheco presentará Caricatura económica, política monetaria y fiscal en Colombia, 1930-1936. Daniela es historiadora y estudiante de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Y en los comentarios nos acompañan Edna Sastoque, profesora de la Universidad Externado, y Juan Carlos Villamizar, profesor de la Universidad Nacional. La dinámica de esta sesión es la siguiente. Daniela presentará su investigación en aproximadamente 20 minutos. Luego Edna y Juan Carlos tendrán 15 minutos cada uno para formular sus comentarios. Luego Daniela tendrá 10 minutos para la réplica de los comentarios y finalmente en 5 minutos habrá dos preguntas para el público. Sin más preámbulos, Daniela, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir al evento, a esta presentación de esta investigación. Eh, Listo. Bueno, entonces hoy pues les voy a hablar sobre caricatura económica, política monetaria y fiscal en Colombia de 1930 a 1933. Pues la idea era poner en diálogo diferentes tipos de fuentes primarias para la investigación en historia económica. Eh, por eso se hace uso, como se hace, o investigación de la caricatura económica de un carácter cualitativo y de fuentes estadísticas, series históricas ya más cuantitativo. Es un periodo pues ampliamente estudiado, temas también ampliamente estudiados por la historiografía económica, entonces es más bien una excusa para retomar estos temas y volver a hablar de ellos. Bueno, entonces, pues tendremos una introducción. Nuestro caricaturista de estudio, que se llama José María Gómez, pues fue seleccionado porque normalmente en la investigación en historia económica sobre caricatura se encuentra esencialmente investigaciones sobre caricaturistas, entre comillas, liberales, Ricardo Rendón, Peter Aldor, pero no tanto sobre caricaturistas en los medios conservadores y más en este periodo de 1930 a 1936, pues que fue el cambio de la dirección política del país en la República Liberal. La periodización es importante porque, bueno, como le dije hace un momento, 1930 es cuando cambia el régimen político, 1936 es cuando muere José María Gómez, que es uno de los caricaturistas con más publicaciones pues para el periodo y que además es hermano de Laureano Gómez. Entonces, pues es importante también reflexionar sobre ese lugar de enunciación. Sus referencias a la política monetaria, a la política fiscal y pues unas conclusiones. Em, Listo. Eh, el estudio de estas políticas monetarias y fiscales en este periodo es importante porque con perspectiva a largo plazo fueron fundamentales y decisivas para la economía nacional, ya que hubo una nueva institucionalidad macroeconómica debido a la influencia de las misiones Kenmerer y diferentes contextos regionales y globales. Entonces, pues nace, por ejemplo, la Contraloría General de la Nación, el Banco de la República en 1923 y diferentes marcos legales para la ampliación de esta institucionalidad. Eh, este periodo también es importante porque hay un cambio en la convertibilidad del dinero, un cambio en la relación, pues, en las relaciones monetarias, la profundización de la deuda externa y el cambio estructural que fue el inicio de la industrialización. Entonces, pues en este contexto tan álgido, tan dinámico, es importante pues indagar pues por una historia del pensamiento económico.
mirar pues cuáles eran los conceptos, las relaciones, los discursos y representaciones que se estaban construyendo y que se estaban circulando con respecto pues a estos temas. Entonces, pues el objetivo esencial es presentar a José María Gómez Castro, quien apareció pues en las revistas que aquí se hacen mención, Fantoches, Anacleto, el diario El Siglo, el diario El País, etc. Entonces, pues las fuentes de investigación, además de las caricaturas, tienen que ver con las series estadísticas históricas de Colombia, que es una publicación muy interesante y muy importante que hizo el Banco de la República el año pasado. Documentos de archivo del Fondo del Ministerio de Hacienda, Presidencia de Enrique Laya Herrera y Alfonso López Pumarejo del Archivo General de la Nación. Entonces, bueno, como que una justificación para traer la caricatura económica al estudio de la investigación en historia económica y el pensamiento, lo menciona la profe Marta Juanita Villaveses, em, que afirma que la potencialidad de la caricatura es ver aspectos sobre las sociedades que usualmente no son observables a través de otras fuentes su diversidad de conflictos y se ve cómo determinan y modifican las relaciones sociales a través pues del tema de la mentalidad colectiva. Entonces es importante ver cómo este carácter cultural y conceptual de las representaciones imaginarios pues de este momento. Pues Pepe Gómez nació en 1892 y murió en 1936. Jack Monkey era pues su seudónimo. Él cambia de seudónimo según su periodo de publicación. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfocar en sus últimos años? En esos últimos años, cuando también ya publica más sobre economía, sobre fiscalidad, pues esta es la firma que lleva. Pero Beatriz González nos dice que no es exclusivamente o únicamente la perspectiva conservadora de la caricatura económica del periodo, porque hacia 1911 hace ataques a la hegemonía conservadora, después hace caricaturas a favor del liberalismo, en otras sobre el socialismo, em, comunismo, fascismo, es decir, es bastante cambiante y pues sujeto al contexto temporal. Pero pues en sí presenta una perspectiva general acerca de los acuerdos económicos internacionales y de la influencia de Estados Unidos sobre la economía y situación nacional. Entonces, esto pareció una excusa para retomar esta historiografía económica que para el periodo, que para este periodo es muy precisa en hablar sobre la entrada masiva de capitales al país o la salida, la ortodoxia cambiaria y el creciente endeudamiento externo. Pepe Gómez, pues, también fue un viajero y también estuvo influenciado por varios artistas de talla global. En este sentido, este caricaturista estadounidense John Nast hace esta caricatura en 1908, pues sobre la influencia de Estados Unidos sobre varios países e islas latinoamericanas y pues Pepe Gómez retoma como este tipo de representación. Y en su obra más importante que se llama El Aquelarre, de 1936, también como que es posible identificar esas influencias también de Francisco de Goya, que pues era otro artista. Entonces, bueno, con respecto a la política monetaria, política monetaria, pues hay que decir que el ordenamiento de las prioridades de la política monetaria colombiana en ese momento tuvo que ver con un contexto global, em, sobre todo en el que la balanza de pagos era muy importante, las exportaciones y el crédito externo. Ocampo nos dice que la forma en la que las autoridades económicas manejaron estas dimensiones marcó pues el desempeño económico del país. Em, Estas caricaturas de 1930 y 1931
muestran la influencia, o bueno, la preocupación de Pepe Gómez por la influencia de Estados Unidos sobre Colombia. El presidente Enrique Olaya Herrera está hablando aquí con Mr. Melon, que es la representación de Estados Unidos, como una secuela del tío Sam. Em, entonces le está diciendo, esta es una comedia histórica. Olaya le dice como, este es un pacto de caballeros, ¿no es cierto? Y bueno, el Mr. Melon hace referencia a, al petróleo y bueno, como la economía colombiana ya empieza a ser sujeta como a esta dependencia y exportación de este producto. Y pues es aún más diciente esta segunda caricatura en donde vemos que pues la sombra de Estados Unidos es el contorno del presidente Olaya. Entonces, era como una preocupación por la soberanía monetaria, por la soberanía económica del país, dada pues esta importancia de Estados Unidos. Em, Esta asociación entre Olaya y Estados Unidos fue un mecanismo que utilizaron los conservadores, fue como una construcción discursiva para poder deslegitimar muchas de las políticas macroeconómicas del momento. Pero pues en este contexto de crisis y de una política monetaria ortodoxa, pues resultó bastante caro para el país en términos de reservas internacionales y medios de pago. Entonces, Ocampo nos dice que mantenerse en esta convertibilidad durante la crisis em, significó una pérdida de reservas internacionales de casi cuatro quintas partes entre 1928 y 1931 y de casi la mitad de los medios de pago. Entonces, esto implicó la caída de la oferta monetaria y dificultades para obtener circulante. Entonces, esta problemática en cuanto a estas dificultades para pues, la liquidez está retratada en las caricaturas, no solo de Pepe Gómez, sino también de los caricaturistas liberales. Vemos pues aquí en la gráfica este momento, pues cuando se caen las reservas y cuando se empiezan a recuperar, pues lentamente, sutilmente, hasta 1936. En este contexto, pues, de crisis monetaria, la misión Kemmerer fue como un espaldarazo a estas dinámicas, dice la profe Villaveses. Entonces, esta misión de expertos internacionales, que pues ya era su segunda vez en el país, la primera había sido en 1923 y fue la que ayudó pues al origen y consolidación del Banco de la República. Ahora estaba más enfocada en temas monetarios. Entonces, se pensaba esa sostenibilidad monetaria y sobre todo una ampliación de la capacidad de emisión del Banco de la República. Em, Así se pudo reducir pues la caída de la base monetaria y pues la recuperación de la confianza. Otras de las medidas importantes de, em, de esta política fueron unas tasas de encaje importantes, pues sobre todo pues para garantizar esa sostenibilidad monetaria. Entonces, tasas de encaje para los bancos que se ubicaban entre el 50% y 25% a término y pues toda una un nuevo marco legal para ampliar esta capacidad del banco. Esta caricatura es de enero de 1936 y Pepe Gómez representa aquí pues a el señor que vemos aquí como protagonista, era el ministro de Hacienda, Jorge Soto del Corral, que había sido ministro de Agricultura para 1934, creador y bueno, fundador y director de la Bolsa de Bogotá, del Banco de Colombia y miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Y pues aquí están las contribuciones. Entonces lo que está representando Pepe Gómez es como una maquinaria de impuestos en la que pues los ejes fundamentales son el Banco de la República, la Bolsa de Bogotá, los corredores y finalmente lo que pasa con las contribuciones a través de la maquinaria
es que pues todos los recursos se van a los privados. La firma Luis Soto y compañía, que pues hacía referencia pues al ministro de Hacienda. Entonces es como una denuncia, como este discurso que crea Pepe Gómez y que mantiene en todo la dirección liberal del país, y es la concentración de los recursos públicos hacia la especulación de los privados que estaban en la dirigencia en ese momento. No obstante, Ocampo nos dice que el público nunca perdió la confianza en el Banco de la República o en el sistema financiero, y fuera de los bancos hipotecarios que han acumulado grandes deudas externas, no hubo quiebras bancarias. Entonces, digamos que no fue como un elemento en el que Pepe Gómez hiciera mucho énfasis. Em, y bueno, todas estas medidas de la misión Kemerer, de la recuperación monetaria, que fueron anunciadas por el ministro Jaramillo, em, fueron ampliamente representadas por los y caricaturizadas por los intelectuales liberales. La profe Villavicencio nos dice que estaba ligado al temor que surgió tras la inflación de principios de siglo, una oposición común y generalizada a interrumpir la convertibilidad. Pues es curioso que Pepe Gómez no haga parte de esta tendencia. Em, él no hace tanto énfasis en como en las dinámicas monetarias. Entonces parece interesante diferenciarlo de esa manera. Y ya pues para 1932 empieza a dar una recuperación de la economía. Según el expresidente López Pumarejo, era por diversos aspectos, entre ellos la regularización de los créditos del Banco de la República, se contuvo la inflación, se revisaron medidas para estimular la inmigración de capitales extranjeros, etcétera. Entonces lo que vemos pues aquí en la gráfica del crecimiento de la tasa monetaria, pues se refiere precisamente como a esa tendencia del periodo. Vemos que la diferencia entre pues la masa monetaria uno o el dinero y los cuasi dineros se mantiene, es casi estable como a través de todos los años. Em, entonces pues esto refleja como una estabilidad en, en las dinámicas, pero que la tasa de crecimiento del M2 es mayor a la del M1, y esto se puede entender pues por los niveles por el nivel de crédito pues que adquieren los bancos, y la disminución de la tasa de encaje en estos periodos ya de recuperación. Y pues estas tendencias se pueden ver en en esta tabla que registra la tasa de crecimiento de préstamos con respecto a los bancos privados. No es muy amplia, pero pues existe y refleja como una estabilización de esa economía en el sector nominal. Pero algo que nos dicen los autores y las autoras de la historia económica de este periodo es que pues analizar el sector nominal es fundamental, pero también hay que tener en cuenta todo el sector real, lo que fue las dinámicas del café, de la industrialización, de la infraestructura. Entonces, pues ahí aparece el tema de la política fiscal, y bueno, cómo hacía efectivamente el gobierno su dirección. Esta caricatura es de 1936, se llama Jaqueca, y Pepe Gómez dice que es el despertar después de un año y medio de sueño de prosperidad al contado. Pues esto es de esta política de prosperidad al contado, prosperidad al debe, en el que liberales culpaban a los conservadores por el amplio déficit fiscal en los años 1927 y 1928. Entonces, pues era, sí, también como este discurso de pues es la tradición, es el pasado, el manejo del gobierno anterior el que nos trajo a esta situación. Pero bueno, en esta caricatura los números están golpeando al presidente ya un año y medio después. Lo que nos dice Ocampo con respecto a a las tendencias en el recaudo es que desde la independencia el comercio exterior fue el ingreso tributario más importante,
pero con la crisis del 29 y la caída de los precios internacionales, se debilitó críticamente el fisco nacional, lo que terminó hacia 1936 cuando sucede el impuesto a la renta. Em, entonces, bueno, esta política fiscal de este periodo es bastante centralista, y hay políticas de reducción del gasto público, de reducción de salarios, recortes de inversión y un factor muy importante que fue la moratoria al servicio de la deuda, que estuvo ligada al conflicto con Perú. López Pumarejo decía que fue el ministro de Hacienda anterior, el doctor Esteban Jaramillo, quien cercenó el presupuesto hasta dejarlo en 47 millones. Bueno, era una cifra bastante crítica. em, y una deuda interna que subió de 14.548.000 pesos en diciembre de 1929 a 43.646.000 en el 93. Entonces, pues son cifras pues bastante críticas, y pues que dan cuenta de la situación económica del país. El presupuesto nacional pues tiene un comportamiento, pues va creciendo entre el 26, el 27 y el 28. Ya para el 29 cae hasta el 1933 que se vuelve a recuperar un poco. Y pues estas son las tendencias del gasto público. Entonces vemos también reflejada esta crisis em, desde el 31 hasta el 34. Y bueno, aquí la relación con Perú se vuelve fundamental porque fue como una herramienta que desde los liberales fue como un argumento para explicar la moratoria de la deuda y pues porque el país no podía hacerse cargo de sus finanzas. En marzo de 1936, Pepe Gómez representa a la República Liberal y a Olaya Herrera, que ya estaba muerto, y el presidente del Perú, Óscar Benavides. Entonces es como em, este cómplice en este proceso de estrangulación de la República. Y aquí a López Pumarejo como una mujer y el presidente del Perú, pues viendo cómo se incendia la delegación Colombia. Entonces es interesante porque otra herramienta discursiva que usa Pepe Gómez es cambiar de género a los políticos del momento, em, al ministro de Hacienda, al presidente y diversos funcionarios pues, del gabinete, pero nunca lo hace con Olaya. Olaya siempre es la muerte o un brujo o etcétera. Entonces es interesante. Y pues otra herramienta que como que nos remite a lo grotesco y lo satírico de la caricatura es convertir a las personas en criaturas mitológicas, como aquí lo está haciendo con el ministro de Hacienda. Entonces Juan Pueblo le está preguntando si se trata de recaudar o de extorsionar. Entonces, bueno, esto también nos remite a los elementos del bestiario medieval, etcétera. Aquí convierte a López Pumarejo en un pulpo que cobra impuestos por comprar, por vender, por estudiar, por jugar, por pasear, por viajar, etcétera. Entonces, pues está hablando como de esta fiscalidad del país que pues en el momento no servía, según Pepe Gómez, a la economía y sobre todo a lo que él llama Juan Pueblo o a los usuarios. Em, También representa en 1936 el impuesto al patrimonio, en donde se está estrangulando al capital privado. Em, pero pues Ocampo nos dice que fue precisamente este impuesto el que reforzó el impuesto a la renta y creó los complementos de patrimonio y exceso de utilidades y por fin redujo considerablemente la dependencia del gobierno nacional de la renta de aduanas. Y aquí también en octubre de 1935 representa la ley 78, que pues también era una reforma tributaria y decía lo que nos espera. Primero las plumas, después la piel y por último los huesos. A las sociedades anónimas y a los contribuyentes
pero pues más importante era que dejaba pues la puerta abierta a nuevas políticas y nuevas problemáticas. Y aquí pues los nuevos impuestos aplastando a los contribuyentes. Esto también tenía que ver con una preocupación sobre la industrialización, el gasto público y la inversión y la relación con el pacto comercial con Estados Unidos, porque según Pepe Gómez, estas políticas liberales le cortaban las alas a las industrias nacionales. Y pues vemos que no fue tan así. Según Juliana Jaramillo, Alfa Meisel y María Teresa Ramírez, el Estado colombiano no proporcionó una ayuda financiera ni implementó deliberadamente apoyos proteccionistas a los industriales, pero sí hubo unos inicios de industrialización por sustitución de importaciones impulsados por el mercado y por el aprendizaje de los sectores, que se debió pues a la devaluación del peso con respecto al dólar. Entonces, no fue ni que cortara las alas ni que no hubiese industrialización o proteccionismo. Entonces, lo que podemos concluir es que, pues, analizar la caricatura económica nos permite hablar de la construcción y circulación de ideas sobre estos temas monetarios y fiscales, identificar esas herramientas discursivas y simbología relativa a su contexto, pues que tal vez fueron permanentes en la historia o no, tal vez fueron retroalimentadas y tuvieron una continuidad. Y la representación del Ministerio de Hacienda y de la dirección del país como un ente usurpador, desconocedor e inocente de los mecanismos de gobierno, pero pues sobre todo enfocado a los aspectos fiscales y no monetarios, lo que es una diferencia significativa con respecto a a otros caricaturistas. Bueno, muchas gracias. Daniela, muchas gracias por la presentación. Continuamos con los comentarios. Le cedo la palabra a Edna Sastoque. Te escuchamos, Edna. Muchas gracias, Carlos, y bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la asociación por el esfuerzo que hace en la planeación y promoción de este espacio, el cual por supuesto es fundamental para fortalecer nuestra comunidad de historiadores y historiadoras económicas. También quisiera darle las gracias a todas las personas que están detrás de la organización del evento y por supuesto a Daniela por su juiciosa presentación y por el análisis que nos acaba de mostrar. Bueno, para aprovechar estos minutos, en primer lugar quisiera destacar de la investigación varias cosas que me parecen importantes y luego poner a consideración de Daniela y la audiencia, por supuesto, algunas preguntas con el fin de extender un poquito más la conversación. Lo primero que quisiera decir sobre la ponencia de Daniela es que cada vez que encuentro trabajos como estos, confirmo la importancia y la pertinencia de seguir investigando temas de historia económica, principalmente en tres puntos que creo que eh, necesitamos empezar a volver a visitar y conversar sobre ellos. El primero es el de cómo estudiamos los momentos de transición, tanto cuando desde el punto de vista de los historiadores puros hacemos un cambio, lo que llamamos las hegemonías, pero también desde el punto de vista de los economistas tratamos de buscar un cambio de modelo económico, pues son estos momentos donde se pueden analizar mejor las estructuras, visibilizar los intereses, estudiar el carácter y las personalidades de los personajes, pero sobre todo reflexionar sobre las contradicciones que se presentan. Y con todo el respeto por algunos trabajos que son más de economistas que de historiadores económicos, personalmente prefiero más este tipo de trabajos donde el proceso socioeconómico no está exento de altibajos, avances y muchas veces incluso de retrocesos. Es decir, las trayectorias temporales no son lineales, en donde se avanza no solo en una sola dirección, sino por el contrario, lo que hacemos es estudiar diferentes facetas de las relaciones sociales, cuáles son las relaciones políticas, las ideológicas y las económicas que convergen en ciertos momentos históricos y que por supuesto nos permiten identificar que hay procesos que son paralelos, hay velocidades diferentes en esos procesos, que incluso hay estancamientos en algunas variables, pero que hacen que pues
el ejercicio de analizar la historia económica en su conjunto nos haga pues un trabajo más exigente. Ese sería el primero. ¿Cómo logramos revisitar esa historiografía y poder buscar zonas que nos desmarquen de lo que continuamente decimos, de esas zonas de transición? Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con ayudar a descosificar la propuesta historiográfica de la hegemonía de los partidos. No se trata de mecanizar las preguntas de cómo se han configurado, qué son y cómo ejercen el poder, sino que cada vez estoy más convencida de que lo que debemos trabajar es una historia de fracciones, de coaliciones, de cómo se construyen las alianzas, de cómo se resignifican y cómo se deshacen, más en estas condiciones de juego político, donde también importan las condiciones de clase, religión y edad, así como sus posiciones dentro de los intereses nacionales y los intereses internacionales. Es decir, es otra historia un poco menos monolítica de la que estamos acostumbrados a describir y un poco más reflexiva sobre la convergencia de muchos de estos elementos. Incluso se debería estudiar del mismo modo el papel de la iglesia, no como una iglesia, sino como muchas iglesias que también tienen unas fracciones y que funcionan como un partido político que también tienen unas alianzas muy interesantes en estos juegos de poderes. Y creo que en este sentido el trabajo que hace Daniela nos permite acercarnos a un ala del Partido Conservador. Un partido conservador que se intenta recomponer en el camino y que busca reunificarse después del desastre que se presenta en la presidencia anterior como consecuencia de la derrota electoral de 1930. La crisis de la unidad entre las huestes conservadores no se hizo esperar. El oficialismo conservador mantenía liderazgos regionales y nacionales que aumentaban la división y dificultaban la convergencia. La división planteada entre vasquistas y valencistas se propagó. Los conflictos por recomponer la dirección y la organización del partido se convirtieron en el pan del día a día. Esa crisis permitió la consolidación del liderazgo de la gente nueva, ¿cierto? Los que llamamos republicanos. Y entre esos, por supuesto, de un Laureano Gómez, que logró cohesionar paulatinamente los intereses de ese partido. Este proceso de recomposición interna con miras a reconquistar pasó por muchas preguntas. Se debe atacar la institucionalidad que tanto habían defendido porque estaban en manos de sus adversarios históricos. Cómo identificarse en oposición cuando se habían acostumbrado a gobernar y a ver a la oposición en el poder. Cómo se construía la ruta política a seguir en medio de nuevos enemigos alineados como el comunismo, ¿cierto? Que contaban con el apoyo directo de Moscú. Y cómo unificar las diferentes tendencias aglutinadas en el partido. De otra parte, pues tenemos la Concertación Nacional de Enrique Olaya Herrera, que le permitió también un juego político que redundó en un reajuste táctico del Partido Conservador, orientado a fortalecer su identidad política y de decidir a qué banda se podía jugar. También vamos a tener un partido liberal que veía en el gobierno de Olaya Herrera también una posibilidad de consolidar unas alianzas dentro de sus sectores, aunque no tenían la mayoría en el Senado. Entonces hay un juego de viejas y nuevas izquierdas que produce unidades y desuniones en ese liberalismo que hace que ese liberalismo tampoco sea claro. Entonces no tenemos claro esa hegemonía conservadora en la transición, no tenemos claro ese partido liberal en ese cambio a supuestamente una nueva hegemonía. No fue lo mismo un gobierno de Olaya Herrera que luego un López Pumarejos. Son muy diferentes en términos de su visión de qué era el liberalismo, y en ese sentido pues creo que el ejercicio de estudiar la caricatura desde la línea un poco más cercana hacia lo que fue el ejercicio de los Gómez es muy, muy interesante y muy enriquecedor. Pero también en la transición económica, ¿cierto? Estamos acostumbrados a hablar de el momento de la prosperidad al debe como el momento de un ejercicio de modernización, pero también, por otro lado, la aceleración de un proceso de industrialización que no arranca en los 30, que arranca mucho antes
y que además promueve y fortalece un montón de movimientos obreros y campesinos que cambian las condiciones laborales del país, y eso por supuesto modifica la visión que se tiene sobre lo que se puede llamar política monetaria y política fiscal, cómo se define o cómo se comprende el papel de la política económica y con qué objetivos, con qué instrumentos, ¿cierto? Y qué consecuencias pues van a tener pues también el contexto internacional, como muy bien lo presentaba Daniela, o sea, un New Deal, el rompimiento del patrón monetario oro y las variaciones también de la libra esterlina que nos van a pegar de manera significativa, por no hablar de las tensiones sobre la producción y la explotación de petróleo, que es, digamos, otro de los elementos que, como bien mostraba Daniela en su presentación, hacen del papel de los Estados Unidos un ejercicio que pues no es neutro, sino que también entra a modificar muchos de nuestros análisis. Y el último de los temas es la importancia de diversificar las fuentes en la historia económica, porque normalmente miramos con algo se podría decir, de poco entusiasmo las fuentes culturales, y realmente las fuentes culturales son muy ricas en términos de mostrarnos otros elementos que muchas veces las cifras frías y de largo plazo no nos dejan ver, que pues pueden ser el arte, las novelas, el estudio de la gastronomía y por supuesto en este caso particular que nos convoca el caso de las caricaturas. El estudio de las fuentes culturales debería ser parte natural del quehacer de la historia económica, pues como diría Gramsci, la cultura es el modo de ser de los hombres en la realidad histórica, de cómo podemos representar esa vida social. Y por supuesto en este caso particular, pues las caricaturas de una manera un poco humorística y crítica, pero bastante aguda, logra sintetizar los debates y medir la temperatura de esos acontecimientos económicos. Básicamente, los caricaturistas se vuelven observadores críticos y sus caricaturas son instrumentos que nos permiten explicar a los lectores cómo se tejen los intricados patrones entre la política nacional, el devenir histórico, económico, pero sobre todo cotidiano, ¿sí? Cómo se valora de manera cotidiana esos imaginarios y cómo se construyen esos arcos narrativos sobre lo que está sucediendo. Así uno podría decir que cada pieza geográfica gráfica, puede ser concebida como un objeto que contiene en sí mismo un fragmento de historia, una serie de acontecimientos, personajes e imaginarios relacionados por un particular sentido con la que el caricaturista interpretó esas realidades complejas. Y bien, ya cerrado esos tres comentarios de por qué me parece tan importante el periodo que Daniela escogió y la esquina en la cual se ubicó, sí me gustaría pues hacer tres preguntas y a manera de seguir conversando y por supuesto más adelante mirando más detalles de su trabajo. La primera tiene que ver con la presentación del caricaturista. Me gustaría preguntarle a Daniela si alrededor de su presentación hiciste algunas preguntas adicionales del contexto que me parecen importantes. Por ejemplo, la primera podría ser de una de esas preguntas generales. El caso particular de un periódico, deberíamos preguntarnos qué es una empresa editorial, cómo un periódico tiene unas condiciones empresariales, costo-beneficio, cuáles son sus intereses, cuál es el contexto sectorial, cuál es su línea editorial visible y pues por supuesto también la invisible, de ser posible. Cómo era y con qué características se relaciona el gobierno con esa prensa de oposición. Por ejemplo, para el caso particular del siglo, lo que uno observa es que la línea editorial propaga, como bien lo dijiste, una idea del gobierno de Olaya Herrera, donde la imagen es un gobierno represor del conservadurismo, manipulador de los liberales y conservadores con tal de permanecer en el poder y con un gobierno arrodillado a los fines económicos de los Estados Unidos. Y en el caso de López Pumarejo jugaba con una desconfianza que generaba su cercanía con el variopinto de los grupos de izquierda y la cercanía con su larga lista de reformas que buscaba implementar. Eso por el lado del periódico. Y en el caso del caricaturista, además de presentar su contexto biográfico y geográfico,
También describir muy bien su trayectoria profesional, también es posible establecer con quién conversaba o qué críticas recibía frente a los ejercicios gráficos que hacía. Pues sabemos que esto está en medio de ese juego político de intrigas, sectarismos, enfrentamientos por el modelo de progreso que debía seguir el país. Bien, esa sería como mi primera pregunta. La segunda tiene que ver con responder una pregunta y aquí sí me gustaría, no solo para Daniela, sino para todos los colegas, porque no me aguanto la oportunidad, es definir qué concepto de política monetaria y fiscal había para el momento, ¿sí? ¿Con qué dimensiones y con qué instrumentos? Porque yo observo que en el ejercicio de revisar la bibliografía secundaria, pues nos hemos como casados con algunas interpretaciones, pero volvernos a preguntar desde otras fuentes qué estamos entendiendo por política monetaria y qué es política fiscal en cada momento, creo que es una cosa que nos daría una riqueza de interpretación bastante importante. Entonces, no sé, además de ver, pues por supuesto hay unos consensos historiográficos que pues estamos cercanos o lejanos de aceptar, pero pues estamos aprovechando que aparecen nuevas fuentes, entonces preguntémonos también si esa teoría económica que tenemos en la cabeza, cómo se construyó en ese momento, con qué epistemologías, con qué instrumentos y hasta dónde se podían, y no con los ojos de hoy, irnos hacia atrás y porque estamos hablando de dinero, tasa de cambio, encaje, no sé qué, estamos entendiendo las mismas relaciones entre esas variables. Creo que ahí hay un ejercicio de historia de las ideas que sería también provechoso de enriquecer tanto en política monetaria como fiscal. Y bueno, creo que ya me extendí más de lo necesario, dejaría ahí. Y nuevamente, Daniela, felicitaciones y muchas gracias por la oportunidad que nos das de conversar con estos temas. Edna, muchas gracias por tus comentarios y tus preguntas agudas. Eh, Le damos la palabra a Juan Carlos para sus comentarios. Bien, bueno, buenas noches. Saludos a todos, a Beatriz, a Edna, hace rato no nos vemos, a Carlos, y todos los demás invitadas, invitados. Les agradezco mucho la invitación a compartir este comentario. Eh, mm, yo quiero hacer, digamos, quisiera plantear tres aspectos. Eh, mm, dos, tres aspectos. Uno, pues me parece muy bien este trabajo que plantea Daniela. Comparto con Enna el comentario sobre las fuentes, digamos, sobre ese uso de diversificar las fuentes en la historia económica. Me parece que es un reto interesante, es un reto positivo, y eso me recuerda que cuando inició las discusiones de los primeros, los trabajos que se hicieron a finales de los 70, comienzos de los 80 sobre historia económica de Colombia, una de las críticas que se hacía en aquel entonces, no recuerdo quién a quién, pero una de las críticas que se hizo en aquel entonces fue que alguien le decía a otra persona, no, que había hecho una historia económica, que su fuente, su trabajo no era válido porque había usado unas novelas y se había apoyado en novelas eh, para poder plantear sus tesis. Entonces, pues porque, digamos, el planteamiento de la historia económica es que fuera una historia económica dura, o sea, los datos duros, gruesos, ¿no? O delgados, pero unos datos al fin y al cabo, y eso terminó finalmente en los últimos desarrollos que tenemos, donde pues se ha llegado a los extremos donde solo se corre un modelo econométrico y de ahí para allá no se sabe nada más, ¿cierto? Entonces,
Digamos, creo que ni la novela es en sí una gran fuente, pero el modelo econométrico tampoco, ¿cierto? O sea, como que los extremos son problemáticos y digamos que en eso me parece bienvenido el trabajo de Daniela a arriesgarse a plantear este tipo de situaciones con un género que es llamativo. Es llamativo pues porque la caricatura genera cierta atracción, ¿cierto? Genera cierta atracción y digamos me parece que está bien. Y bueno, ella intentó un ejercicio como, por ejemplo, traer a la discusión o al conocimiento nuestro, por ejemplo, el concepto de Beatriz González sobre Pepe Gómez. Eso me parece que está muy bien, pues porque ella, pues, como pintora, pues es una experta en el asunto. Y creo que y Pepe Gómez en sí mismo es en efecto uno de los caricaturistas mm, con una gran calidad intelectual y con unos trabajos muy, muy buenos. Hay que decir que él no era caricaturista, era pintor, pintor. Y sus obras en pintura, digamos, son muy, muy interesantes. Entonces, eso, digamos, para plantear, digamos, la necesidad, digamos, que se ahonde en este tipo de trabajo. Comparto las apreciaciones que hace Edna. Creo que ella tiene razón en su planteamiento. Yo agregaría lo siguiente. Yo agregaría lo siguiente como comentario y plantearía un riesgo. Y es el siguiente. Es como el miedo a digamos, la caricatura es interesante porque creo que te permite entrar en algo que se olvidó en tiempos recientes, y es la discusión de la economía política. ¿Mm? Entonces, que se hizo la hidroeléctrica. Pues sí se hizo, pero ¿quién la hizo? ¿Cómo la hizo? ¿Con qué dinero la hizo? ¿Mm? ¿En efecto benefició o no benefició? Y entonces eso es lo que está en la caricatura de la página 6, ¿cierto? Es muy interesante esa caricatura. O sea, la economía política, hacer historia económica pensando en la economía política es pensar en los intereses. Y creo que ahí Daniela se queda corta en los comentarios. Se queda corta en los comentarios. Y yo me permito decirte que te quedas corta porque tú eres historiadora. O sea, tú tienes un manejo de la historia, ¿cierto? Tiene un completo, o sea, no estamos hablando con una economista únicamente, eres además historiadora y entonces ahí te quedas corta con el comentario, ¿cierto? ¿Y por qué te quedas corta? Porque creo yo que falta un poco más de contexto, y valga la redundancia, contexto histórico. O sea, la, la ha cambiado, venimos de 40 años de república conservadora, ¿sí? Haces el comentario sobre el endeudamiento, pero ojo, porque el endeudamiento lo produjeron los conservadores. ¿Mm? O sea, la prosperidad adebe, para recordar a Bejarano, es producida por los conservadores. ¿Mm? Y los liberales simplemente como que llevan una inercia. Entonces, es un gobierno, es un caricaturista, y paso al siguiente aspecto de esa economía política, es, es quién es Pepe Gómez. No quiero repetir un poco lo que dijo Edna, pero ¿quién es Pepe Gómez? Y yo creo que aquí había que decir quién es Pepe Gómez. O sea, tú dices, sí, el hermano de Laureano, pero eso no es suficiente. No es suficiente porque Laureano es el hombre que dijo hay que incendiar la república. Literalmente hay que incendiar la república. ¿Sí? Es el hombre que está detrás del golpe de Pasto.
es el hombre que tiene un odio profundo por los liberales, ¿sí? Es el hombre que combate en el Congreso con la palabra de manera muy, muy ácida, ¿sí? No quiere decir que su hermano sea igual, pero tú no das evidencia de que sean diferentes. ¿Mm? Entonces la caricatura puede estar dándonos un mensaje que, claro, para muchos es un sentir, pero puede haber un riesgo. Y entonces el riesgo, y eso me lleva al tercer aspecto. En la página 12, y a ver, sí, es donde están las caricaturas del presidente Benavides del Perú y de López. El caso de la guerra con el Perú es un caso muy interesante, porque es que resulta que el caso de la guerra con el Perú, yo no estoy muy seguro, pero si nos atenemos a la biografía de López que hace Stephen Randall, si nos atenemos a esa versión, buena parte de la solución de la negociación a la que se llega entre Perú y Colombia por la guerra con el Perú se da porque es que López es amigo personal de Benavides. Y López Pumarejo viaja con López Miquelsen, hijo, y se reúnen con el presidente Benavides y llegan a un acuerdo, ¿sí? La cosa es trágica incluso porque el avión se les cayó y todo, ellos se cayeron al agua, es una cosa un poco como loca, pero lograron, digamos, bajar las aguas de la guerra. Puede que la versión de Randall también sea interesada, ¿sí? Pero al menos que quedara eso consignado, ¿sí? Que hay un problema. Entonces, un poco, porque las partes de la política económica, creo que Edna lo hizo, lo comentó bien, yo creo que habría que ver exacto qué se entiende por ciertos conceptos y tal en ese periodo. Pero entonces, de pronto, ¿cómo se hubiera solucionado el riesgo de generar en efecto, hay una crítica sobre lo que hace Pepe Gómez sobre el gobierno de López, pero de pronto con otros caricaturistas de la otra corriente se logre equilibrar. O sea, la fuente misma también nos puede dar unos equilibrios y unas maneras de repensar o pensar. Eso es lo que se llamaría la crítica de la fuente, ¿cierto? Saber esa fuente está escrita cómo, quién la hace, por qué la hace, y de pronto la manera más sabia de criticar ese tipo de fuentes es con otra caricatura, que hay otros, que seguramente están defendiendo el proyecto de la República Liberal y que seguramente a ellos todo eso les parece, todo lo que hace la República Liberal les parece bueno, sabio, en fin, les parece muy bien. Entonces, eso, digamos, serían mis anotaciones. No quisiera entrar pues, en más duras. Yo creo que es un ejercicio interesantísimo. Yo creo que creo que la tesis principal está en la página 6, en la crítica al ministro Jorge Soto del Corral, y eso merecería, digamos, un mayor desarrollo, ya con datos económicos, con más allá del tratamiento que se le da a la política monetaria. Hay eso. Habría una conclusión, de pronto podría surgir una conclusión, y es, si el mundo empresarial necesita recursos, lo que necesita es que los bancos, o sea, que M2 sea más grande, que los bancos puedan dar más crédito, que los bancos tengan posibilidad de otorgar más crédito. Y en ese sentido, los encajes deberían ser más bajos, pero tú estás diciendo que los encajes se fueron aumentando, se fueron aumentando. Entonces ahí a uno le queda como la duda.
¿cierto? Yo no conozco muy bien el periodo, digamos, ya de manera, ya pensando en la política económica, pero en general, pues me parece satisfactorio y me parece una gran entrada para pensarse, digamos, de nuevo, estos periodos, estos trabajos, estos momentos de la historia de Colombia que comparto con Emma merecen ser revisados a la luz de nuevos hallazgos, nuevas fuentes, una nueva literatura. Muchas gracias. Creo que no se escuchó. Juan Carlos, muchas gracias por los comentarios. Continuamos en la sección de réplicas. Te escuchamos, Daniela. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a la profe Edna, al profe Juan Carlos. Sí, claro, todo lo que mencionan es bastante importante, significativo. Cuestiones que en algún momento pensé, reflexioné sobre la investigación. Por ejemplo, lo que mencionas, Edna, sobre qué es una empresa editorial y qué es la publicación en este momento. Y los cambios que tiene Pepe Gómez, porque no era el mismo Pepe Gómez que publicaba en una revista como Fantoches o como La Nueva Guillotina a un diario nacional como El Siglo o El País. Entonces, ese mismo caricaturista va cambiando pues según el medio de circulación, que es una pregunta pues bastante fundamental e importante. Ahí pues hay que estudiar la cobertura o otro elemento diciente es, por ejemplo, cuando es impresión a color, qué colores se usan, el rojo, el azul que vimos en algunas caricaturas y eso que nos puede decir del autor. Entonces, sí son detalles que pues tendré en cuenta que también dan cuenta pues de la complejidad de este estudio. Em, sobre el concepto de política monetaria y fiscal, también estoy de acuerdo pues en hacer una revisión de esta teoría económica que nos habla sobre, sí, la relación entre las variables monetarias, fiscales, laborales, etcétera. En ese sentido, pues ahí recalco lo que dijiste sobre los aspectos culturales y, por ejemplo, la cualidad cultural de la moneda y la confianza, lo que tiene que ver con la institución. Y he tratado de aventurarme en lo que es como una nueva, o no tan nueva, una tendencia que es la economía monetaria de la producción, en donde se endogeniza algunas relaciones de poder que están pues en el dinero, que para otras escuelas pues no existen. Entonces es un ejercicio interesante, esperando que pues los datos históricos y las series históricas nos puedan demostrar como esos cambios en las formas funcionales entre las variables. Eh, y claro, pues el tema del ordenamiento de las prioridades que siempre es sujeto a un contexto histórico y a una situación política, también me parece importante resaltarlo. Con respecto a lo que menciona el profe Villamizar, em, con respecto a la crítica de la fuente, me parece pues importante retomar pues esta aproximación. Lo que también he hecho es una metodología muy pragmática, simple del análisis crítico del discurso, en el que pues hago pues la contabilidad de quiénes son las personas más representadas, qué simbología se usa, qué metáforas, qué instrumentos, pero pues a nivel ya em, de frecuencia. Es como una primera aproximación, pero eh, sí siento que tiene razón en que los intereses no fueron tan ampliamente estudiados porque, pues como lo comenta Edna, es un contexto en el que no se sabe qué es ser conservador, qué es ser liberal, qué intencionalidad hay detrás de todo esto.
Entonces, muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias, Daniela. Edna, Juan Carlos, no sé si tienen alguna contrarréplica a la intervención de Daniela. Sí, Edna, Bueno, te escuchamos. muchas gracias. No, Daniela, pues primero, como te decía al comienzo de mi intervención, no felicitarte porque hacer el ejercicio de un periodo corto implica muchos trabajos paralelos y en esta lucha de metodologías entre la historia y la economía no siempre es tan sencillo, pero sobre todo porque si algo, y ahí sí qué pena la referencia personal me ha costado a mí, es descosificar un montón de historiografía que he tenido en la cabeza sobre las hegemonías de los partidos. O sea, cuando uno estudia Enrique Olaya Herrera, y uno dice, pero hombre, Enrique Olaya Herrera venía 8 años dentro de la hegemonía conservadora, que tampoco era tan hegemonía conservadora, sino habían un montón de liberales trabajando en diferentes niveles de poder y funcionando alrededor de ese programa de modernización de los años 20. O cuando uno trabaja la hegemonía liberal, uno dice, bueno, pero aquí también hay unas líneas muy grises que son difíciles de definir. Y cuando uno se pone la camiseta de economista, que es más difícil aún, y entiendo tu timidez y coincido con el profesor Juan Carlos de a veces que uno, porque es que la ortodoxia que nosotros como economistas tenemos es dificilísima de descodificar. Entonces nos acostumbramos entonces a tecnificar el anacronismo. Entonces nos defendemos con la serie de largo plazo y es que el M1 dice y el M2 dice, y uno dice, un momento, pero ¿qué era eso en ese contexto de este periodo histórico? Y eso no es sencillo. Yo creo que estamos en ese ejercicio de entender que esa historia económica se puede interpretar de otra forma y en ese sentido, pues mis felicitaciones y por supuesto estaré muy pendiente de cómo sigue evolucionando tu trabajo. Muchas gracias, Edna. ¿Yo puedo hacer otro comentario? Sí, Juan Carlos. Sí, es que el presidente de Navidad se murió. se murió, se murió en esos años. O sea, hicieron el acuerdo con López y él se murió. Y, y, y entonces vi en el chat que alguien escribió que si el Perú estaba mejor que Colombia. No, el Perú estaba hecho un desorden y tan en desorden estaba bueno, muere este señor y, y, el, y nombran a otro señor que ni idea, ¿cierto? Y finalmente ahí se hizo un acuerdo. Bueno, eso es una cosa más compleja porque estaba Estados Unidos, estaba Inglaterra, estaba la denuncia contra la Casa Arana por la explotación de los indios en el Putumayo, en fin, un poco de cosas, pero, pero, quisiera plantear lo siguiente. eh, esa caricatura de la página 12 plantea una relación, digamos, yo no sé si fue antes o después de la visita de López a Benavides, por ejemplo. Sería bueno saber eso. Eh, eh, en la versión, como les digo, en la versión de Randall, eso fue bueno para el país, porque evitó, digamos, una guerra que es una guerra rara. Realmente solo hubo un herido. O sea, eso no se parece ni a la violencia en Colombia siquiera. O sea, hubo un herido y eso por casualidad. Y ahí movilizaron un poco de aviones viejos de la Primera Guerra Mundial, unas cosas, la basura que dejó Europa, con eso quisieron pelear aquí en unas condiciones que era un ejército que no conocía, pues como nosotros, pues yo no sé ustedes, pero yo no. Pues ir al río Putumayo, pues realmente, pues no, sí, eso es un poco como complicado. Entonces, bueno, él se murió, Pepe Gómez también murió, muy cerca por esos años, ¿sí? Pero quedó la caricatura. Hagan de cuenta, traslapémoslo a esta época.
cojamos una portada de la revista Semana, de este gobierno, de este momento. Como todos ya sabemos y tenemos posiciones frente a eso, piensen qué van a pensar en las portadas de Semana dentro de 100 años, si es que todavía el mundo existe. Bueno, pongámoslo dentro de 20. Entonces sale, por ejemplo, este presidente sale como Robocop. ¿Sí me entienden? O sea, eso puede dar un mensaje equivocado o un mensaje, sí, interesado, ¿cierto? Entonces, esta caricatura la hace y los protagonistas mueren. Uno que está dibujado y el que hizo el dibujo. ¿Era esa la realidad? ¿Sí? Entonces, ese es un riesgo. Ese es un riesgo y por eso me parece que es una fuente interesante, pero que hay que ponerle la crítica. O sea, ¿no? Ponerla en discusión también. Porque nos puede distorsionar, ¿no? Nos puede distorsionar la situación y nos puede llevar a una interpretación que puede que no sea apropiada. Y lo mismo podría uno decir de la caricatura 6, la de Jorge Soto del Corral. Aunque aquí parece que hay más evidencia, digamos. Pareciera que hay más evidencia, ¿sí? Pero pues da a entender un poco, o sea, hacemos una política monetaria que beneficia a los grandes negocios del país. Digamos, eso puede ser cierto, puede que no, ¿sí? Entonces, es eso, es esa credibilidad, digamos, de esa fuente hay que ponerla también a tambalear. Era eso. Claro. Muchas gracias, Juan Carlos, por la precisión. Si no tenemos más comentarios, podemos dar por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias a ustedes por participar, por leer atentamente el texto, a Daniela por presentar y también a todos y a todas quienes asisten. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el próximo mes en la siguiente sesión. Vamos a hablar de un sector, el arroz en el Tolima en la segunda mitad del siglo XX. Hasta luego. Que tengan buena noche. Hasta luego, muy buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.